Juan 11, versículo 1 al 15. Presten mucha atención. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia de la enfermedad de Lázaro, él dijo: esta enfermedad no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Maestro, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás ahí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería, a que Lázaro había muerto. Pero por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Después Jesús se traslada, junto con sus discípulos a Judea, tiene una plática con Marta, con María, y en el versículo 39 da la orden principal. Dice: corren la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe de oler espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. He titulado a este mensaje: quítenme estas vendas. Quítenme estas vendas. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias porque yo sé que tú nos escuchas. Y el día de hoy quiero pedirte que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Que seas tú liberándonos de toda opresión y esclavitud del pecado. Que el día de hoy, Señor, sea un día que marca nuestra vida espiritual, donde decimos ya no más a estas vendas que cargamos con nosotros. El día de hoy oro para que en tu nombre haya libertad en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aunque a simple vista pareciera que el tema o el momento más importante de la historia que acabamos de leer es cuando Jesús trae de la muerte a la vida a Lázaro, quiero anclarme de un momento muy importante que aparece al final de esta historia. Y este momento me va a servir para desarrollar la idea principal del mensaje de esta mañana. Este momento es cuando Jesús le ordena a las personas que están alrededor de Lázaro que le quiten las vendas y que lo dejen ir. Ahora, es muy importante que tú y yo reconozcamos que aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, de la misma forma en la que Lázaro resucitó, también nosotros hemos resucitado. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, la palabra de Dios es muy específica. En Efesios capítulo número 2, versículos del 4 al 5, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: pero Dios,
es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo Jesús de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados o salvos. Tu vida y mi vida se encontraba en una muerte espiritual. Íbamos directito, ¿verdad? Conduciéndonos hacia la muerte espiritual a causa de nuestros pecados. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces, a consecuencia de cada uno de los pecados que tú y yo habíamos cometido, nos esperaba una muerte espiritual al partir de este mundo. Todas las personas que habitan en esta tierra un día serán llamadas, ¿verdad?, a juicio, a la presencia de Dios. Y entonces estas personas tendrán dos lugares en los cuales pasarán el resto de la eternidad. Aquellos que han sido justificados por Cristo Jesús estarán eternamente en la presencia de Dios, y aquellos que no han recibido, que no han aceptado la justificación de Jesús en la cruz, entonces pasarán la eternidad sin Dios. Y a esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Estábamos muertos, pero por la gracia de Dios nosotros fuimos salvos. Al igual que Lázaro, hemos resucitado. La pregunta es, ¿será que Jesús desea que las vendas no sean retiradas para disfrutar totalmente del milagro de la resurrección? Es decir, así como a Lázaro le retiraron las vendas aquella mañana, en la tarde o noche, será necesario que a ti y a mí, después de haber sido resucitados con Jesús en esta vida, se nos retiren algunas vendas que nos impiden disfrutar del milagro de la resurrección. Bueno, Hebreos capítulo número 12, versículo 1, dice lo siguiente: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Iglesia, el vendaje que es necesario retirar una vez que hemos resucitado no es uno convencional formado por vendas de tela como las que tenía Lázaro encima de él. Nuestro vendaje está formado por los pecados que en el pasado a ti y a mí nos identificaban como muertos espirituales. Hay diferentes sentimientos, diferentes momentos que un pastor o un líder espiritual puede experimentar. Pero uno de esos sentimientos es el sentimiento de la frustración. La frustración al ver que hay familias, que hay personas, que hay amigos cercanos que siguen viviendo esclavizados a una práctica pecaminosa, aun cuando Cristo Jesús ha muerto por ellos, los ha resucitado y les ha otorgado la salvación. Este mensaje el Señor, ¿verdad?, me lo inspiró este lunes, y a la par de esta inspiración de Dios, me venían a la mente algunos recuerdos de mi conversión en Cristo, mis primeros años. A mí siempre me han impactado mucho los testimonios. Me encanta ver a personas aquí arriba, ¿verdad?, platicándonos acerca de lo que Dios hizo en sus vidas. Pero recuerdo que cuando llegué a Cristo había como una especie de mover, ¿verdad?, muy fuerte, y personas daban testimonios. Muchas personas decían: es que yo llevaba 15, 20 años batallando con el alcohol, pero llegué a Cristo y todo se acabó. También estos matrimonios que habían sido restaurados por el Señor una vez que llegaron a Cristo, y que decían: bueno, es que a causa de que nos encontramos con Cristo, mi vida fue diferente y pude recuperar mi matrimonio, pude recuperar a mi familia. Pero también recuerdo mucho testimonios de jóvenes. Testimonios de jóvenes que durante muchos años estuvieron siendo atados a pornografía, consumiendo pornografía y todo esto. Y ellos decían: una vez que yo llegué a Cristo, el Señor me ayudó a vencerlo por completo y ese pecado desapareció de mí. Pero sin lugar a dudas, los que más me marcaron
fue aquellos que hablaban acerca de un cambio de personalidad. Hijos, ¿verdad? Testificando, no, mi papá era un hombre violento, mi papá era un hombre enojón, mi papá era un hombre iracundo, era un hombre que nos golpeaba, pero llegó a Cristo y Cristo hizo en él una obra tan maravillosa y su corazón cambió por completo y ahora es el papá que siempre necesitábamos y todo eso, ¿no? Y a mí me emocionaba mucho. Yo creo que te pasa también, ¿verdad? Ver a alguien acá arriba testificando. Y ¿sabes algo? Esta semana yo decía, Señor, este tipo de manifestaciones no han terminado. Este tipo de manifestaciones no se han acabado. Tú sigues teniendo la capacidad de hacer cambios radicales en las personas con tan solo tu presencia. Una de las cosas que a Sai y a mí nos ha tocado aconsejar en esta temporada de la vida tiene que ver mucho con la atención psiquiátrica. Después del COVID, ¿verdad? Empezaron a salir brotes de ansiedad, brotes de miedo y muchas circunstancias que ya tenían que ver con afectaciones psiquiátricas. En mi casa, ¿verdad? Tengo un hermano y mi papá que son atendidos por el psiquiatra y han tenido buenos resultados siempre y cuando se tomen la medicina. Pero a lo que voy es, a pesar de que todo este es un conjunto de cosas que nos pueden ayudar a tener una mejor vida y que muchas veces son necesarias, también creo firmemente que Cristo Jesús lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. O sea, Cristo Jesús puede sanarte, Cristo Jesús puede liberarte de las ataduras del pecado con tan solo su presencia en tu vida. Y el día de hoy quiero que apelemos a esto, quiero que creamos juntos que el Señor puede liberarnos de las vendas de pecado que seguimos cargando aún cuando Él nos ha resucitado. Ahora, regresemos a la historia de Lázaro. Imagínate que a Jesús le llega un WhatsApp. Y dicen, no, pues ya acabé, ya salió el muerto, así dice Juan, ¿verdad? Ya acabé, ya me voy, le llegó un WhatsApp porque su mamá ya le había preparado unos taquitos de bistec con su cilantro y se va. Y se le olvida quitarle las vendas. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera ordenado que a Lázaro le retiraran las vendas? Bueno, primero, a pesar de que lo verían caminar por Jerusalén, y debido a su ropaje de difunto, la gente lo seguiría recordando como el que estuvo muerto por 4 días. Y aquella identidad casi sería imposible de borrarse de la mente de las personas. Para muchos, a pesar de que Lázaro anduviera caminando, él va a seguir siendo el muerto. ¿Por qué? Porque seguía trayendo las vendas encima. ¿Y sabes algo? Esa es la razón por la cual muchas veces la gente no deja de llamarnos como nos llamaba en el pasado. Porque a pesar de que venimos a la iglesia, a pesar de que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, seguimos atados a pecados que nos esclavizan y seguimos comportándonos de la misma manera. Lo segundo que hubiera sucedido es que su diario vivir sería muy complicado. Imagínatelo con las vendas, ¿verdad? Ahí enredadas, las manos y todo esto. Y yo creo que cualquier cosa que en el pasado para Lázaro hubiera sido muy sencilla de hacer, ahora sería sumamente complicado porque hubiera estado atado. Lo mismo sucede contigo y conmigo cuando no logramos despojarnos en totalidad del pecado. Las cuestiones más sencillas de la vida, cuando hay pecado que nos esclaviza, se convierten en lo más difícil de desarrollar. Hay personas que dicen, si tan solo pudiera deshacerme de esta dependencia del alcohol, no me hubieran corrido de los 5 últimos trabajos. Si tan solo pudiera deshacerme de esta adicción al tabaco, o vámonos con otro tipo de pecados. Si tan solo este carácter iracundo, si tan solo la mentira que vive dentro de mí, con la cual peco constantemente, no estaría en mi vida, me hubiera evitado muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando hay pecados sobre nuestras vidas, no sucede lo que le hubiera sucedido a Lázaro si las vendas no le hubiesen sido quitadas. Las cosas más sencillas de hacer se vuelven sumamente complejas. Sin lugar a dudas, si las vendas de Lázaro no se hubieran retirado, el olor que desprendería su cuerpo
sería tan insoportable que muchos tratarían de no estar cerca de él. Ahora, los judíos no embalsamaban los cuerpos. Ellos ponían algunas hierbas aromáticas, ¿verdad? Y después los vendaban. Pero si Lázaro se hubiese quedado con las vendas y las hierbas encima de su cuerpo, bueno, tenía que salir a caminar por Judea, a un lugar lleno de tierra. El calor tarde que temprano hubiera venido a descomponer las hierbas que había dentro de él. Y tarde que temprano el olor iba a pasar a cobrar factura. Y yo creo que hasta sus hermanas, ¿verdad?, que tanto deseaban verlo vivo, tarde que temprano se iban a alejar de él. Lo mismo sucede con el pecado, amada iglesia. El pecado tiene la capacidad de alejar de nosotros aún a aquellas personas que más nos aman. El pecado es muchas veces detestable para otros. El no poder convivir con alguien que está en pecado porque ha perdido cierta capacidad de dominio sobre su vida, sobre sus decisiones, sobre sus palabras o sobre sus acciones, tarde que temprano irán haciendo que las personas que están alrededor nuestro, se alejen. Ahora quiero que vayamos a 3 momentos de esta historia que nos van a recordar la autoridad y la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y la lucha en contra del pecado. Primero es Juan capítulo 11, versículo 4. Dice la Biblia que cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. ¿Y sabes algo? El enemigo y el pecado constantemente usan la mentira como una herramienta para hacernos creer que nuestra vida nunca será diferente y que nunca lograremos deshacernos de él. Sin embargo, creo que sin importar el nombre del pecado que esté sobre tu vida, este pecado no tiene la capacidad para declarar la muerte espiritual definitiva en ti. Hay muchas personas que dicen: estoy cansado. Me ha tocado escuchar y platicar con jóvenes que dicen: ya no quiero consumir pornografía. Y perdón si esto te suena fuerte, pero es una realidad. Ya no quiero consumir pornografía, pero no sé cómo hacerle. Y han estado tan atados durante tanto tiempo que este pecado les ha hecho creer que su vida nunca va a ser diferente. Que eso será lo que los lleve a una muerte espiritual. Y entonces viven creyendo estas mentiras del enemigo, porque el enemigo es un mentiroso. Pero el día de hoy quiero invitarte a que desarmemos al enemigo y que juntos creamos que cualquiera que sea el pecado que nos asedia, este no acabará con nuestra vida, sino que serán desarraigados por el poder de Jesús. Y a causa de esto, entonces personas a nuestro alrededor glorificarán a nuestro Dios. Cuando tú y yo logramos, de la mano de Cristo y el Espíritu Santo, vencer un pecado que nos ha esclavizado durante años, muchas personas darán testimonio de que el Dios al que seguimos es un Dios verdadero. Amén. Juan 11, versículo 7. Pasado ese tiempo les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Maestro, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás ahí de nuevo? Los discípulos tenían mucho miedo de regresar a Judea, porque yo creo que los trataron de perseguir, los apedrearon y querían capturarlos. Y por lo tanto, no querían regresar por Lázaro, porque sabían que sus vidas y la vida de Jesús corrían peligro. Sin embargo, a Jesús no le importó y fue hacia donde estaba Lázaro. Y cuando yo leía ese versículo, se me venía a la mente Lucas 15, del 3 al 4. Entonces Jesús les contó la siguiente historia: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará?
¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Versículo 7. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Iglesia, el corazón de Jesús siempre ha sido y será un corazón pastoral. No importa el pecado del cual sea necesario librarnos. Probablemente hay muchas personas como los discípulos de Jesús que ya no tengan esperanza en ti. Que digan, no, ya no tiene caso, ¿verdad? Ya, Él no va a cambiar. Pero déjame decirte, a pesar de que haya personas a tu alrededor que no crean en ti, Cristo Jesús sigue creyendo en ti. Él es tu buen pastor y Él el día de hoy quiere liberarte de toda atadura pecaminosa. Amén. Hace tiempo vivimos y estuvimos cerca de una familia que llegó a la congregación con un súper testimonio. Yo me quedé muy asombrado. Esta persona estuvo durante muchos años esclavizada al alcohol. Y se perdió, ¿verdad? Las familias que saben lo que es batallar con una persona alcohólica en una familia saben de esto. Esta persona no la encontraron hasta que alguien le reportó que estaba tirado en periférico, había tenido una congestión alcohólica y literalmente él estaba vivo de milagro porque estaba muy cerca de la carretera. Y esta familia llega y empiezan a restaurarse, empiezan a venir con nosotros a la célula, empiezan a conocer a otros, empiezan a servir y todo este asunto. Y un día la mujer me marca, su esposa, muy triste, porque me dice, Jorge, otra vez no lo encontramos, no sabemos dónde está. Y la mujer estaba muy cansada ya, pero a la vez muy agobiada, porque ella creía que esta era la última vez, o esa había sido la última temporada en la cual habían luchado contra el alcohol. Y recuerdo que me pasó más o menos la dirección de donde podía estar. Yo llegué hasta ese lugar y era literalmente una casa abandonada. Y había más personas ahí que estaban alcoholizadas. Y este hombre estaba tirado en el suelo, había mucha tierra, estaba todo manchado. Y yo me acerco y lo saludo. Y lo primero que él me dice es, yo no merezco que tú estés aquí. Ustedes han hecho mucho por nosotros y los defraudé. Yo no merezco que Dios siga teniendo amor por mi misericordia por mí. Y yo recordaba eso y le decía, las veces que sea necesario que el Señor te rescate, Él lo va a hacer. Pero ¿sabes algo? Esto es verdad, la Biblia lo dice. Sin embargo, hay alguien más que está luchando una batalla para tener tu alma. Y esta persona es Satanás. Y nos ha tocado escuchar tantos testimonios de personas que acabaron muertas literalmente a causa de la práctica de su pecado, porque nunca lograron, aún en medio de todas las oportunidades que Dios les daba, afianzarse y abrazar la gracia y la misericordia de Dios. Lo que quiero decirte con esto es, el corazón de Jesús es un corazón pastoral que está dispuesto a otorgarte la gracia que necesitas. Sin embargo, tu tarea y mi tarea es valorarla, atesorarla y cuidarla. Porque su corazón siempre irá atrás de nosotros. Juan 11:39. Jesús da la orden, corran la piedra a un lado. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe de haber un olor espantoso. Y Jesús respondió, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Sabes algo? Hay pecados que han permanecido mucho tiempo en el corazón de las personas. Pecados que incluso pareciera que forman parte de su personalidad. Ay, él es así de maldiciento. Él es así de ofensivo. Él es así de iracundo. No maneja, no mide sus estribos, ¿verdad? Él así es. Y pareciera como que si esos pecados te identificaran, o sea, fuera tu apellido. ¿Por qué? Porque vienen tantos años arrastrándote que ya forman parte de ti. Y la gente ya ni siquiera te imagina sin ese pecado sobre tu vida.
Ay, él de vez en cuando, pues toma como 3 veces al año, pero cada 3 veces al año que toma dura 3 meses la borrachera. Él así es. Incluso gente, ¿verdad? Ya ni se acuerda cómo eras antes de que ese pecado te esclavizara. Ay, qué raro. No andas pues como sueles andar, ya ni me acordaba cómo eres. Pero ¿sabes algo? Así como los 4 días que Lázaro llevaba muerto no detuvieron el poder de Jesús para resucitarlo, nadie podrá detener a Jesús para desarraigar de nuestras vidas el vendaje pecaminoso que nos impide disfrutar de la vida plena. No importa cuánto tiempo lleves, no importa si con este pecado vienes batallando desde generaciones atrás, si tu tatarabuelo, si tu abuelo, si tu papá lo han repetido. Yo creo que el poder de Jesús está por encima de cualquier nombre de pecado y Él tiene la capacidad para desarraigarlo. 3 pasos para quitar las vendas del pecado en nuestra vida. Primero, decide hoy en el nombre de Jesús dejar de pecar. Yo sé que alguien puede decir, wow, qué revelación, pero es muy importante. Decide hoy en el nombre de Jesús dejar de pecar. Daniel capítulo número 1, versículo 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer los alimentos inaceptables. Daniel estaba secuestrado, estaba exiliado en Babilonia, y en esa tierra en la que vivían, los rituales para adorar a los dioses y a los ídolos incluían ofrecer alimentos, pero además, si tú te comías estos alimentos, formabas parte de la cadena o de la práctica de la idolatría. Y a pesar de que Daniel en un montón de ocasiones estuvo amenazado por no ceder ante lo que el rey, ¿verdad?, quería que hiciera, dice la palabra de Dios en ese primer capítulo que Daniel estaba decidido a no contaminarse. Y el día de hoy quiero recordarte algo. Tú puedes decidir el día de hoy en el nombre de Jesús dejar de pecar. Y yo sé que probablemente dices, no, es que lo he hecho muchas veces. Muchas veces he dicho, ya no lo voy a hacer, ya no voy a responder de esa forma, ya no voy a volver a tomar esto, ya no voy a volver a ver a esta persona, y no lo he logrado. Bueno, ¿qué te parece si el día de hoy acompañas esa decisión de la mano de la autoridad de Cristo Jesús? Y el día de hoy decides, no pecaré, decido no pecar en el nombre de Jesús. Cuando dices en el nombre de Jesús, cuando lo haces con la convicción de que será en el nombre de Jesús, entonces le das a Él la autoridad para que Él sea el que te venga y te fortalezca en momentos de debilidad. Y ya no estás luchando tú solo, ya no estás frente a esas tentaciones tú solo. Es Jesús el que te acompaña y el que te dará la fortaleza y la capacidad para negarte tal y como lo hizo Daniel. Mira, si Daniel no lo hacía, corría el peligro de literalmente terminar muerto. Y me imagino que al menos el que tú y yo el día de hoy decidamos en el nombre de Jesús dejar de pecar, no nos va a costar la vida, a menos que alguien traiga un pecado así medio raro, ¿verdad? Pero aún así, decide hoy, no te dejes amedrentar por las amenazas que conlleva el día de hoy tomar la decisión de dejar de pecar. Los vendajes comienzan a caer cuando tomamos la decisión de dejar de pecar en el nombre de Jesús. El segundo paso, renuncia a pactos espirituales contrarios a Jesús. Efesios 4:12.
Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Sabes algo? Toda raíz de pecado está directamente ligada y bajo el dominio de Satanás. No hay ninguna raíz de pecado que se encuentre en el Señor. El pecado, el deseo por pecar, el impulso por pecar únicamente viene de Satanás. Por lo tanto, es necesario renunciar a pactos, a ataduras y a prácticas espirituales que continúen dándole al diablo el poder para gobernar sobre nuestras vidas. A lo mejor de manera inconsciente todavía en ti está la creencia de cargar con un amuleto para que me vaya bien. Con esta cabeza de ajo, ¿verdad? Y todo tu carro huele a ajo. Voy a ir a que me lean el café. Que mejor no lo inviten, George. No, que no le lean nada, ni las cartas, ni que el hermano Simón, que ni es hermano, ¿verdad? No, usted no necesita de eso. Lo único que usted y yo necesitamos es a Cristo Jesús. El nombre de Jesús está por encima, como el nombre de Jesús no hay ningún otro. Y créame, hay momentos en los cuales a veces nos toca visitar casas. Sígame invitando, no me vaya a dejar de invitar. Y luego dices, oiga hermana, ¿y eso que tiene ahí para qué es? Y la hermana roja. Y no abra puertas espirituales. Ahora, hay personas que han hecho pactos con nosotros sin nosotros enterarnos. Quizá cuando era chiquito y tú sin saber alguien te ofreció a cierto santo, y lo digo con mucho respeto, a cierta imagen, a cierto espíritu te entregó como una ofrenda por algo. Si tú sabes de algo que hay en tu pasado de ese tipo, tienes que renunciar inmediatamente. ¿Por qué? Porque muchas veces esto nos mantiene esclavizados. Nos mantiene esclavizados y nos mantiene espiritualmente ahí, siendo presas del pecado. Ahora, checa lo que dice Mateo 5, 28 al 30, porque no nada más se trata de renunciar a ciertos pactos, ataduras o cuestiones de prácticas espirituales. También tenemos que renunciar ya a todo aquello que visiblemente y tangiblemente nos lleva a la práctica del pecado. Mateo 5, 28 al 30. Pero yo les digo, está hablando Jesús, que el que mira con pasión sexual a una mujer que no es su esposa, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Versículo 29, mucha atención aquí. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. No creas que aquí está hablando el Bronco. ¿Se acuerdan que dijo que iban a mochar las manos? No. Jesús no está abogando por la automutilación. Jesús no está diciendo que tenemos que automutilarnos. Jesús estaba utilizando este ejemplo para demostrar la seriedad con la que debemos de afrontar la lucha en contra del pecado y las tentaciones. Mira, en medio de una lucha o de una guerra en contra del enemigo en la cual él busca seguirnos manteniendo como esclavos al pecado, él no se guarda en nada. Él te lanza todos los dardos que tiene. Él te pone todas las tentaciones en bandeja de plata. He platicado con chicos del CBA, por ejemplo, y me dice, pastor, es que hasta gratis te llega. O sea, es impresionante la forma en la cual el enemigo pone las cosas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque él no se guarda nada.
Él avienta todos los dardos para que tú y yo mantengamos nuestra vida esclavizada. Pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué si el enemigo hace eso, nosotros respondemos de forma tan pasiva? ¿Por qué no respondemos con la misma fuerza y con la misma violencia ante los ataques del enemigo? A eso se refiere Jesús. Si en tu celular, ¿verdad? Hay cosas o aplicaciones que te llevan a la caída y tienes que quedarte sin celular, deshazte del celular. Si tienes que dejar de frecuentar a cierto grupo de personas, a cierto grupo de amigos, porque sabes que ellos son el canal que te van a llevar a pecar, déjalos. Los muchachos, ¿verdad? Ay, no, es que cómo voy a sacar el televisor de mi habitación, luego me voy a aburrir. Si el televisor te es ocasión de caer en pecado, sácalo de ahí. Dejemos de ser tan blandos, tan tranquilos. Lo único que el pecado quiere hacer es destruirte, amada iglesia. Tenemos que responder de forma radical. Recuerdo a un amigo que se deshizo 2 veces de su número de celular. Y vaya que tenía un trabajo donde requería ese número, porque su cartera de clientes estaba ahí. Pero él decía, yo no voy a quedarme corto en la lucha en contra del pecado. Esto se tiene que ir. Las mujeres que me están buscando y que buscan terminar con mi matrimonio se tienen que ir y no quiero saber nada más de ellas. Pero no sea sensible, no sea blando a la hora de luchar contra el pecado. Llega gente y dice, queremos restaurar nuestro matrimonio. Claro que sí, le podemos ayudar. Pero las células solamente son en la tarde. Es que a esa hora vamos al gym, pastor. No, vamos con todo. Seamos radicales. Renunciemos a todo pacto espiritual y terrenal que nos mantenga atados al pecado. Y lo tercero, exclama a Jesús por libertad. Primer paso, decide hoy en el nombre de Jesús dejar de pecar. Segundo, renuncia a pactos espirituales, tangibles y físicos contrarios a Jesús. Y el tercero, exclama a Jesús por libertad. Éxodo 3:9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Déjame decirte algo. El Señor ha escuchado tu lamento. El Señor ha escuchado la opresión que el pecado ha traído sobre ti. El Señor sabe cuántas veces has deseado con todo tu corazón deshacerte de eso que te asedia. Pero nuestro Dios no se queda de brazos cruzados. El día de hoy quiero que juntos apelamos y creamos que nuestro Dios tiene la capacidad de desarraigar de nosotros toda práctica pecaminosa que nos impida disfrutar de la vida que Cristo Jesús ha preparado para ti. Porque cuando el pecado forma parte de nosotros, las cosas más sencillas se convierten en las más difíciles. Y déjame decirte algo, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida tampoco es que las personas sigan llamándote por el nombre de tu pecado. La voluntad de Dios para tu vida es que te llamen hijo e hija de Dios. La voluntad de Dios para tu vida no es que las personas se alejen de ti. No es que pierdas a tus padres, no es que pierdas a tu esposa. La voluntad de Dios para tu vida es que tu testimonio y la declaración del poder de Jesús sea tan grande que a través de tu vida y gracias al testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, muchas otras personas conozcan a Cristo Jesús. Ponte de pie. Estoy por terminar. Juan 11:43.
Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro, y la cabeza estaba enrollada en un lienzo. Pero además de que Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí, también Jesús dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Cierra tus ojos. Señor, el día de hoy queremos que nuestra vida experimente un parteaguas. El día de hoy queremos dejar de ser esclavos del pecado que durante tantos años hemos cargado. Incluso puede que hayamos normalizado el pecado, iglesia. Pues así soy. No es cierto, tú así no eres. Tú eres un hombre y una mujer creado conforme a la voluntad de Dios, a imagen y semejanza. Tú así no eres. Tú eres una lámpara que alumbra a muchos. Tú eres la sal de la tierra que viene a mantener la moral del mundo en el lugar correcto. Tú no eres tu pecado, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Señor, te pedimos que tu presencia esté los próximos minutos con nosotros. Oro en el nombre de Jesús para que el día de hoy milagros, Señor, de libertad sucedan en este lugar.